Europa, Asia, Sudamérica, ¿dónde iniciará la aventura de tu vida? Ven a la nueva Oficina Municipal de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores y tramita o renueva tu pasaporte. Agenda tu cita al teléfono 800-80-10-773 y visítala a un costado de Palacio Municipal en Avenida Chimalhuacán, entre las calles Faisán y Caballo Bayo, de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda que si eres adulto mayor o padeces una discapacidad, podrás recibir un descuento del 50%. Para mayores informes, consulta www.gov.mx/trámites/identidad y la página www.nesa.gov.mx. Ahora en NESA ya puedes tramitar o renovar tu pasaporte. Gobierno Municipal. Tramitar o renovar tu pasaporte ahora es muy fácil. Ya tienes un pie en tu próxima aventura. Solo tienes que dar un paso a la Oficina Municipal de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para tramitarlo, agenda una cita al número telefónico 5589-32-4827, donde te enviarán por correo electrónico formato de pago, confirmación de cita y hoja de datos. Acude en la fecha y horarios indicados en la Oficina Municipal de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está a un costado de Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, entrando por la calle Faisán. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. No lo pienses más y saca tu cita ahora mismo. Tramita o renueva tu pasaporte. Recuerda, no importa de qué municipio o alcaldía vengas, aquí podrás realizar tu trámite. El trámite tiene un costo adicional de 150 pesos, que debes pagar en la Tesorería Municipal. En caso de coladeras tapadas o fugas de agua, comunícate al Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, o DAPAS, al 2000-6600, de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde, para solicitar su reparación. No lo dejes para después. Tu bienestar y el de tus vecinos es lo más importante. Recuerda, llama al 2000-6600 para solicitar apoyo en caso de fuga de agua o coladeras tapadas. Este servicio es completamente gratuito. Hola, bienvenidos a todos nuestros oyentes a una nueva edición de Mundo Enigma Misterio Digital. Vamos a ir abriendo la mansión del misterio. Entraremos al pasillo de lo misterioso, de las leyendas de este mundo. Hoy exploraremos las oscuras y fascinantes historias de las Banshees. Pongan ustedes atención, amigos de Mundo Enigma. Las Banshees son de estos personajes que están incluidos en la mitología del mal agüero. ¿Han ustedes escuchado la expresión, esta persona o aquella persona es ave o son aves de mal agüero? Bueno, pues esa es la cuestión de este asunto. Cuando se piensa en esto, cuando se habla de este tipo de cuestiones, la gente generalmente dice que este asunto, dice que esto tiene que ver con la mala suerte, con todo este tipo de cosas. Saludamos a Pepe Barrera, a Loto Aide Gómez, que están esta mañana en la transmisión ya haciéndose presentes. Les decía, cuando la gente habla del mal agüero, generalmente se piensa en la mala suerte, en la mala fortuna, en esos tropiezos que se generan en la vida, en muchos casos, por cuestiones que nosotros desconocemos, ¿no? Muchas veces, en diversas ocasiones, en diversas situaciones, se nos parece que la vida nos juega malas pasadas por determinadas cuestiones que muchas veces decimos, bueno, esto es inexplicable lo que me está pasando o lo que le está pasando a fulano de tal o a fulana de tal. A gente que conocemos, a gente que estimamos o a gente que no estimamos también, porque esto sucede en todos los lugares, en todo tiempo, en toda época. Ha sucedido el mal augurio, la mala suerte, todas estas cuestiones. Bueno, pues hay en torno a esto una serie de personajes que se caracterizan por ser personajes de mal agüero, por la mitología del mal agüero. Uno de los extremos que nosotros consideramos de mayor mala suerte es cuando alguien fenece, cuando alguien fallece, cuando alguien deja esta vida, que de repente desaparece, ¿no? De repente se encuentra
en una enfermedad y muere, de repente le sucede un accidente y deja de existir en este mundo, o de repente aparecen cuestiones anormales, cuestiones de alguna deficiencia que no había sido de alguna manera explicada o entendida por la medicina o no había sido detectada, y de repente las personas se van, ¿no? Ese es uno de los mayores temores que tenemos nosotros como género humano, el temor a la muerte. Aunque no sabemos exactamente qué es la muerte, no tenemos una idea clara de lo que es la muerte, qué sucede cuando nos vamos de este mundo, cuando nos vamos de este plano, pues generalmente no tenemos una idea ya, digamos, firme o definida de lo que hay en el más allá. Siempre pensamos y nos aferramos a lo que tenemos aquí, porque es evidentemente nuestro eterno presente, el presente que estamos viviendo, el presente en el que nos estamos desarrollando, en el que nos estamos desenvolviendo. Y bueno, pues una de estas cosas, una de estas cuestiones es cuando vemos, por ejemplo, ustedes seguramente han visto y han tenido la sensación cuando entra una de esas mariposas negras grandes en la casa de alguien. Dicen que esas mariposas son mensajeras de que va a pasar una tragedia o de que alguien va a desaparecer, de que alguien se va a ir de este mundo. Ese es uno de los personajes del mal agüero, es parte de la mitología del mal agüero. Pero ¿qué tan cierto es todo esto? ¿O todo esto es mentira? Bueno, pues hoy vamos a irle pidiendo a Gwendolyn Rugerio, que está en la producción y los controles, que nos vaya abriendo las puertas de la Mansión del Misterio. Los invitamos a pasar a todos ustedes y a entrar y acompañarnos. Vamos en camino, ya nos ha abierto la puerta de la Mansión del Misterio. Vamos en camino al pasillo de la mitología, la mitología y las leyendas el mal agüero. Exploraremos estas oscuras y fascinantes historias de las Banshees. Las Banshees son personajes que tienen su equivalente en diferentes culturas. Fíjense que todo el género humano nombra o denomina de diferentes maneras personajes como estos que aparecen en las diversas mitologías. Las Banshees son personajes siniestros, son personajes de mal agüero, mensajeros de la muerte, son conocidas como mensajeros de la muerte en la mitología irlandesa. Estas misteriosas figuras han helado la sangre de generaciones con sus lamentos escalofriantes. Estas mensajeras de la muerte, con su penetrante grito, nos llevan a un viaje por la brumosa Irlanda. De antemano, amigos de Mundo Enigma, les vamos a decir que vamos a viajar a diferentes partes del mundo mediante estos personajes. Hoy, estas Banshees, les decía, pues son de la mitología irlandesa. Antaño, donde estos personajes aparecían entre la bruma de Irlanda, hacían ver a las personas la línea entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, inquietaban a la gente, la hacían pensar en lo inquietantemente delgada imagen de la muerte. Imagínense ustedes una noche oscura en la campiña irlandesa, donde la niebla se arremolina como fantasmas perdidos y la luna apenas se asoma entre las nubes en medio de ese paisaje desolado. De repente aparece un sonido penetrante, aterrador, un lamento agudo y desgarrador que eriza la piel y que encoge el corazón. Y ahí vemos a las Banshees. Ahí tenemos una imagen con las que se ha representado a estos personajes. Es la voz de una de estas Banshees, la anunciadora de la muerte. Hoy viajaremos vamos a comenzar con 3 relatos que nos revelan la naturaleza de estas espectrales figuras y el terror que infunde en quienes tienen la desdicha de escuchar su llamado. Comenzaremos con la historia de una Banshee que se le apareció a miembros de una familia ya de larga data, antigua,
queremos decir con esto de larga data, la familia O'Brien. Ustedes habrán escuchado que este apellido es muy común en Irlanda y nos lleva a la provincia de Munster, hogar de la antigua y noble familia O'Brien. Se dice que una banshee seguía a esta familia desde su mismísimo inicio. Estas banshees se pegan y siguen, según la mitología irlandesa, a las familias por años, por siglos en este caso. Esta anunciaba con su llanto la muerte de sus miembros más prominentes. En aquella noche a la que nos referimos hoy, del invierno de 1872, Sir Ferguson O'Brien estaba gravemente enfermo, yacía gravemente enfermo en su cama. Su familia alrededor, angustiada, velaba por él cuando inopinadamente, de repente, un grito estremecedor resonó desde las colinas cercanas. Las sirvientas se persignaron y los perros comenzaron a aullar. Recuerden ustedes que estos animales de compañía, los perros, los gatos, los pájaros, son muy sensibles a todo este tipo de espectros, a toda esta espectralidad que aparece no solamente en Irlanda, sino en todo el mundo. Recuerden que este mundo tiene otras realidades, tiene mucho de místico. Además de la realidad tangible y cercana que tenemos, hay una realidad también cercana y que es una realidad que tiene que ver con este tipo de elementos, con este tipo de personajes. Las sirvientas se persignaron y se turbaron y comenzaron a tirar las cosas. Se les caían el agua, se les caían las toallas que tenían para atender al patriarca Ferguson O'Brien, y aquellos que estaban presentes sabían perfectamente lo que significaba. Las banshees habían venido a anunciar que el final de Sir Ferguson estaba cerca. Al amanecer, Sir Ferguson había fallecido. En este relato vemos, es un relato que está escrito en un texto sobre este tipo de personajes. Este relato evidencia la conexión de las banshees con familias específicas. Se decía que esta banshee había seguido a la familia O'Brien desde siglos atrás, desde por lo menos un siglo atrás. También el respeto y el miedo de estas figuras han inspirado en la cultura irlandesa es mucho, ¿no? Hay otra historia, el encuentro de Nora Daly, una joven mujer de un pequeño pueblo en el condado de Clare. Regresaba a casa después de un largo día de trabajo, como usted y como yo, después de trabajar muchas horas. Bueno, son alrededor de 8 horas las que trabaja uno regularmente en este país, en este mundo. Y entonces regresaba ella de su trabajo. En aquel tiempo, estamos hablando de 1920, muchas veces, aunque la gente estaba un poco más amable, muchas veces y no había un capitalismo tan salvaje como el que se ha tratado de imponer a la humanidad desde inicios del siglo. Bueno, pues en ese tiempo también regresaba ella cansada de trabajar bastantes horas y caminaba por un sendero, imagínense usted, un sendero bordeado de árboles con la luz de la luna en todo su esplendor, pero en medio de la bruma. Ella escuchó un lamento suave y distante que parecía venir no de alguna dirección en específico, sino de todas partes y al mismo tiempo. Pero el lamento se intensificaba con cada paso que ella daba, y al llegar a su casa encontró a su madre esperándola en la puerta y evidentemente con lágrimas en los ojos. En su ausencia, su querido abuelo, había fallecido repentinamente. Nora nunca volvió a ser la misma después de esa noche, convencida de que había sido testigo de la presencia de una banshee
que había venido a llevarse el alma de su abuelo. Este relato nos recuerda que las Banshees no solo visitan a las grandes familias nobles, sino que en su escalofriante llamado pueden resonar en cualquier rincón de ese país de Irlanda. En cierta ocasión también, este testimonio dice que una cascada escondida en el condado de Wicklow era habitada por una hermosa mujer con cabellos largos y plateados. Ahora, como ahora están de moda, ya ven que muchos chavos se pintan de plateado el cabello. Bueno, pues tenía el cabello plateado y largo, y una figura escultural espectacular. Esta mujer aparecía en la niebla de la cascada, peinando los cabellos con un peine de oro, sus cabellos plateados, que resplandecían bajo el influjo de la luna y bajo todo el misterio que la bruma irlandesa podía otorgarle, como un cuadro mágico, como una sinfonía de misterio en torno a este personaje, a esta Banshee. Entonaba un canto triste y melancólico. Los lugareños creen que es una Banshee que perdió a su amado en una tragedia y que desde ese entonces anuncia la muerte de aquellos que osan mirarla. En 1903, un joven llamado Sean Murphy decidió investigar la leyenda. Ya ven que no falta un valiente que investigue este tipo de cosas, como su amigo y servidor Tomás López, que esta mañana está narrándoles todas estas cuestiones aquí en Mundo Enigma, Misterio Digital, en Radio Nesa, la radio multicultural. Se adentró en la niebla de la cascada al anochecer y efectivamente vio a la dama peinando su cabello, encantado por su belleza. Él quedó inmóvil, Sean quedó inmóvil, observándola. La figura se volvió hacia él y sus ojos, llenos de una tristeza infinita y una edad atemporal, lo miraron fijamente. Esa misma noche, Sean regresó a su aldea solo para morir de causas desconocidas. Al amanecer, su familia lo encontró fallecido. Al enterarse de lo ocurrido, se supo que la Banshee de la cascada había reclamado otra víctima. Esto es parecido, si ustedes notan el parecido a lo que eran las sirenas en Grecia, aquellas que alejaban a los marineros con su canto. Recuerden ese famoso famoso dicho que dice: no te vayas con el canto de las sirenas, ¿no? Mucha gente se va con el canto de las sirenas. Esto quiere decir que nosotros tendremos que buscar una manera de no ser seducidos por estas pulsiones de muerte. A lo largo de estas historias hemos visto cómo las Banshees, estos personajes de la mitología irlandesa, estas mensajeras de la muerte, siguen siendo una presencia inquietante, siguen siéndolo hasta la fecha, aunque les parezca a ustedes absurdo. Hoy, en el 2024, la gente sigue creyendo en que son las mensajeras de la muerte. Esta presencia inquietante y misteriosa del folclore irlandés sigue revitalizándose año con año. Su lamento es un recordatorio de nuestra propia mortandad, de nuestra propia mortalidad, de nuestra propia nadidad. Un eco de antiguas creencias y miedos que aún resuenan en el corazón de Irlanda. La próxima vez que oigan un lamento en la noche, amigos de Mundo Enigma, recuerden estas historias y la advertencia que lleva consigo. La muerte puede estar mucho más cerca de lo que creemos. Y eso puede ser, ¿eh? Hay un equivalente aquí en nuestro país, la famosa Llorona. Entre los lamentos y leyendas que hay sobre la Llorona, podemos ver que en la oscuridad de la noche, que se cierne sobre los ríos, los callejones, las calles, los montes, los bosques, en medio de este silencio de la noche, emerge un lastimero grito, un lamento desgarrador. ¡Ay, mis hijos! ¿Recuerdan ustedes ese
lamento que muchas veces nos contaron en la más lejana o tierna infancia nuestra. Es la Llorona, un espectro que ha atormentado las noches no solo de México, sino de América Latina durante siglos. Su historia está tejida con hilos de tragedia y de misterio. Se ha convertido, amigos de Mundo Enigma, en parte esencial del imaginario colectivo. El alma en pena, la Llorona, es el alma en pena de una mujer que, según la tradición que ha venido de boca en boca, que es una tradición oral, aunque ya hay escritas cosas acerca de este personaje de mal agüero, se dice que ahogó a sus propios hijos. Su arrepentimiento y maldición la condenaron a vagar eternamente. Es un alma en pena, buscando a sus pequeños por ríos, por lagos, por lagunas, o en los pueblos, en las ciudades, en los barrios. Su llanto sobrecogedor asusta a quienes la ven o oyen en las noches. Esta leyenda tiene sus orígenes prehispánicos, tiene raíces profundas en el mundo anterior a la invasión española. Seres fantasmales que lloran en los ríos aparecen en todas las mitologías mesoamericanas. La llegada de los españoles fusionó estas historias en una narrativa común. 3 vertientes explican su origen: una tragedia real, lo ebemerista, la superposición del mito sobre la historia, y lo parabólico, dar voz a los silenciados durante la conquista. Es decir, revivir a los fantasmas de aquellos que fueron aniquilados durante la conquista española. Aunque hay historias recientes, las historias de La Llorona han sido una y otra vez temas y motivos de documentales, películas, etcétera, etcétera. Hay un documental fascinante que explora el misterio detrás de los hijos de La Llorona. ¿Qué sucedió con ellos después de la tragedia de su muerte? Muchos expertos, historiadores, investigadores y testimonios de encuentros con La Llorona nos sumergen en esta búsqueda de respuestas. Hay quienes juran haber tenido avistamientos reales en México, donde la leyenda es especialmente conocida. Han ocurrido numerosos avistamientos, testimonios de personas que han visto u oído a La Llorona se entrelazan con imágenes inquietantes. ¿Es ella un mito o es una presencia real? ¿Usted, amigo de Mundo Enigma, la ha escuchado? ¿Ustedes han escuchado alguna vez este famoso grito de ¡ay, mis hijos! ¿Han escuchado o han platicado con alguien que ha escuchado el grito y que ha sufrido el latigazo de este misterio en medio de la noche? Este espectro en América Latina tiene sus diferentes versiones. Han surgido, según la geografía, desde México hasta Argentina. Este personaje, esta mujer, esta Llorona, que es parte de la mitología del mal agüero, sigue siendo parte de la identidad cultural. Su llanto persiste en las noches, recordándonos que hay secretos oscuros en las aguas y secretos oscuros en nuestras almas. Estamos aquí explorando la dualidad de La Llorona, madre y asesina, que es víctima y verdugo a la vez. Su lamento nos conecta con lo inexplicable, con lo ancestral. Su figura, fíjense cómo nos hace viajar, aún estando a punto, en plena era de la inteligencia artificial, en la búsqueda ya de consolidar la computación cuántica, en el surgimiento de técnicas y de grandes consorcios que están desarrollando la posibilidad de habitar en Marte. La Llorona sigue evocando estas épocas de las que venimos
esta época llena de este grito aterrador de La Llorona en Latinoamérica, buscando redención o venganza. ¿Quién es La Llorona? ¿Quién era La Llorona? Quizá nunca lo lleguemos a saber, quizá nunca lo sepamos del todo, pero su presencia nos recuerda que hay un misterio que trasciende el tiempo y el espacio. El simbolismo del agua en esta leyenda de La Llorona es profundo y multifacético. Su significado, la vida y la muerte, el agua aparece constantemente en la leyenda, ya sea en forma de río, lago, laguna. Por lo general, el agua simboliza la vida y la fertilidad, pero también tiene una contraparte oscura, la muerte en el caso de La Llorona. El agua representa tanto la vida que fluye como el destino trágico que llevó a la muerte a los hijos de este personaje. Purificación y redención. El río donde se dice que La Llorona ahogó a sus hijos puede interpretarse como el paso de la vida hacia la muerte. Sin embargo, también simboliza la purificación y la renovación. Algo ven el agua, algunos la ven como una forma de redención, algo ven en el agua algunos como una forma de redención para La Llorona. Una oportunidad para liberar su alma atormentada, destrozada. Digamos que el agua en la leyenda de La Llorona es un elemento cargado de significados que lleva la corriente de la vida, que refleja tanto la dualidad de la existencia como la tragedia que persigue a este espectro errante. Y bueno, pues vamos a continuar con estos personajes, con esta mitología del mal agüero en un momento, pero vamos a ir a un corte de estación y regresando continuamos con mitología del mal agüero, estos personajes que son parte de esta mitología tan especial, tan sui generis del mal agüero. El tiempo de los Censos Económicos 2024 está en marcha. Entrevistadores del INEGI ya están visitando los negocios para conocer cómo aportan en el engranaje que hace avanzar a México. Recuerda, la información es estrictamente confidencial. Solo se usará para fines estadísticos y no se compartirá con ninguna otra entidad gubernamental. Es hora de participar. El tiempo cuenta y tu negocio también. Censos Económicos 2024, INEGI. En caso de incendio o fuga de gas, comunícate al 5743-4343. Nuestro cuerpo de bomberos acudirá de manera inmediata. En esa la seguridad es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal. Ya regresamos amigos, nos quedamos en este personaje tan familiar para nosotros, tan comentado, tan escuchado en las comidas familiares, tan escuchado en las tertulias familiares, tan escuchado entre los amigos cuando estamos en alguna reunión, cuando estamos en alguna tertulia, cuando estamos departiendo en la comida o en alguna fiesta, en alguna cena. De repente la cosa se pone mística y comenzamos a platicar de estas otras realidades, aunque nos digamos muy avanzados, aunque nos digamos muy escépticos, aunque muchas veces creamos que todo esto es una vacilada. Bueno, ¿por qué lo seguimos mencionando? ¿Por qué seguimos pensando en estos personajes como las Banshees en Irlanda, como la Llorona aquí en nuestro medio, aquí en nuestro país, aquí en nuestro México? ¿Por qué seguimos nosotros pensando en este tipo de personajes? ¿Por qué seguimos pensando en este tipo de figuras, en este tipo de mensajeros de mitologías?
de mal agüero, que traen consigo alguna situación trágica, porque sabemos que lo trágico es parte de este mundo, lo trágico es parte de esta vida, es algo con lo que tendremos que lidiar el resto de nuestras vidas, desde que nacemos hasta que morimos, desde la cuna hasta la tumba. Se atraviesan en medio de nuestro camino cosas, situaciones, encuentros con la tragedia, encuentros con la comedia, encuentros con el drama. Entonces, estos personajes han sido parte de la mitología esta, de lo que es la famosa mitología del mal agüero. Estos personajes, les decía, como las Banshees, las sirenas, la Llorona, la Yamauba, que es una hechicera de las montañas en Japón, también conocida como Yamauba, es una figura prominente del folclore japonés, una bruja en las montañas con un papel ambiguo y multifacético en la cultura japonesa. Esta hechicera, que habita en lo profundo de los bosques y las montañas, es tanto temida como referenciada. Fíjense, en lo profundo de los bosques y las montañas, ¿no? En las Banshees habitan entre la bruma, en lo boscoso, entre la vegetación. Pero también aparecen la Llorona también, y estas Banshees y todos estos personajes, excepto esta, la Yamauba japonesa, aparecen también en los barrios, en las calles o en diferentes locaciones. No solamente aparecen en nuestros bosques o nuestros lagos, ¿no? También aparecen en las ciudades o en los pueblos. Las historias de la Yamauba han sido encuentros con este personaje. Sus consecuencias y el simbolismo que encarna como espectro en la tradición japonesa son, digamos, un simbolismo de esta situación de las tragedias, ¿no? La tragedia famosa. Cuenta un viejo llamado Haruto que en una noche de otoño, cuando era un joven campesino, se perdió en las montañas mientras buscaba hierbas medicinales. La oscuridad cayó repentinamente y la luna apenas iluminaba el sendero, el denso bosque, por donde Haruto, cansado y hambriento, caminaba y tropezó con una pequeña cabaña de madera. Él, desesperado, tocó a la puerta y fue recibido por una anciana de aspecto muy humilde, ¿Qué te trae por aquí, joven?, le preguntó la Yamauba, la anciana, que fingió una voz gentil, áspera, pero gentil. Me he perdido, anciana, ¿podría darme refugio por la noche?, respondió Haruto, temblando de frío. La anciana no era otra que la Yamauba. Lo invitó a pasar con una sonrisa, le ofreció comida caliente y un lugar junto al fuego. A medida que Haruto se relajaba, comenzó a sentir o a tener una extraña sensación, una inquietud que no lo dejaba estar. Pero su cansancio lo venció y finalmente quedó dormido. A la medianoche, Haruto se despertó por un susurro. Abrió los ojos para encontrar a la anciana observándolo con una mirada intensa y aterradora. La atmósfera de la cabaña se había vuelto opresiva y la figura de la anciana parecía distorsionarse bajo la luz de la luna. Haruto susurró la Yamauba. Entendió que era este personaje quien le había dado asilo. Sabía que había entrado en el dominio de la Yamauba. Ella le dijo con esa voz áspera, pero ya un tono mucho más agresivo: aquellos que aceptan mi hospitalidad deben pagar un precio. Haruto intentó levantarse, pero sus piernas, sus fuerzas no respondían. Sintió un terror profundo cuando la anciana reveló su verdadera forma. Una bruja con cabellos blancos como la nieve y con dientes afilados como cuchillos. Te he alimentado y protegido, dijo la Yamauba. Ahora me perteneces. Haruto, utilizando las últimas fuerzas que le quedaban, sacó una hoja de sauce que había recogido esa misma tarde. Recordando las historias
que su abuela le contó sobre la protección de los malos espíritus. Lanzó la hoja hacia la bruja. Un grito ensordecedor resonó en la cabaña y la llamaúva se desvaneció en una nube de humo. Haruto huyó como pudo, salió casi a gatas de la cabaña y nunca olvidó la noche en que se encontró cara a cara con la llamaúva. Desde entonces, trae una bolsa con hojas de sauce, vaya donde vaya. Las consecuencias del encuentro con la llamaúva fueron profundas. Físicamente sobrevivió, pero emocionalmente quedó marcado de por vida. Volvió a su aldea con una historia que contar, pero también con un miedo persistente a los bosques y a las montañas. Los aldeanos, al escuchar su relato, reforzaron sus propias creencias y prácticas para protegerse de los espíritus malignos, de los mensajeros de mal agüero. La historia de Haruto se convirtió en una advertencia para aquellos que se aventuran demasiado lejos en las tierras salvajes. La llamaúva simboliza varios aspectos del folclore japonés en este caso. Como espectro encarna el miedo a lo desconocido y a la naturaleza salvaje, una fuerza incontrolable que puede ser tanto benevolente como malévola, que puede dar pero quitar a la misma vez. Su imagen de anciana que ofrece ayuda solo parece revelar intenciones oscuras, refleja la dualidad de la naturaleza humana y la moralidad. En la tradición japonesa, la llamaúva también representa la sabiduría ancestral y la conexión con la naturaleza. Aunque temida, es una figura que posee un conocimiento profundo de las hierbas, la magia y los secretos del bosque. Este conocimiento la hace tanto una amenaza como una potencia aliada, dependiendo de cómo se aborde. Además, la llamaúva puede ser vista como una manifestación del destino, de la justicia divina. Aquellos que muestran codicia o falta de respeto hacia la naturaleza pueden enfrentarse a su ira, mientras que los que actúan con humildad y honor pueden encontrar en ella una guía protectora. La llamaúva es una figura rica y compleja en el folclore japonés, simbolizando los miedos, las lecciones inherentes a la interacción humana, el enfrentamiento con la naturaleza, su historia. Estas historias, como la del joven Haruto, sirve para enseñar y advertir sobre los peligros de la arrogancia y la importancia de respetar las fuerzas de la naturaleza, pero sobre todo, amigos de Mundo Enigma, las fuerzas del más allá. Esas fuerzas que muchas veces no podemos comprender ni manejar. A través de cuentos y leyendas, la llamaúva continúa siendo un recordatorio de la dualidad de esta naturaleza a la que nos referimos y del misticismo y la sabiduría que puede encontrarse en los rincones más oscuros del mundo. Ahora, otras versiones de La Llorona son, por ejemplo, la de la Viuda Blanca, también conocida como La Llorona, la Viuda Blanca. En algunos países la Viuda Blanca es el símil de La Llorona. Es un espectro femenino de la tradición popular latinoamericana. Se le describe como una mujer de aspecto fantasmal, vestida de blanco y con el rostro cubierto por un velo, con sus cabellos largos, negros. Se dice que llora desconsoladamente en medio de la noche, vagando por las calles o cerca de los campos de agua, de los cuerpos de agua. Las historias fluyen, van y vienen. Ella se dice que es una mujer que fue asesinada por su esposo, por su amante, y que ahora busca venganza o expiación. Otros lo relacionan con una madre que perdió a sus hijos en trágicas circunstancias y que ahora vaga buscando a su pequeño, a sus pequeños. La figura de la Viuda Blanca representa diversas cosas: duelo y pérdida. Este llanto representa un dolor profundo, el dolor profundo de una mujer que ha sufrido una pérdida irreparable, injusticia y violencia. Su presencia puede ser vista como una denuncia de la violencia contra las mujeres y la impunidad que muchas veces rodea estos crímenes.
maternidad. En algunas de las culturas se asocia con la protección de los niños y se le pide por su bienestar. La viuda blanca es una figura presente en la cultura popular de diversos países latinoamericanos. Se ha inspirado obras literarias, canciones, películas y leyendas locales. Su imagen evoca sentimientos de tristeza, miedo y en algunos casos esperanza. Es importante mencionar que las creencias en estos espectros, en estos personajes, en estos personajes del mal agüero, tienen carácter cultural, pero no tienen una base científica. La Skosgra es una criatura mítica del folclore sueco. También es conocida como Uldra, que está más fácil de pronunciar que Skosgra, es Uldra. En regiones escandinavas, este ser pertenece al mundo de las hadas, espíritus del bosque, y tiene una gran presencia en las leyendas y cuentos populares, sobre todo en los países nórdicos como Suecia. Suele aparecer como una mujer de impresionante belleza, con largos cabellos dorados, una figura extremadamente voluptuosa, atractiva, que seduce rápidamente y atrae a los hombres. Sin embargo, su apariencia no es del todo humana. Sus características distintivas, que aunque es hermosa vista de frente, su espalda es hueca. A menudo es descrita como una corteza de árbol. En algunas versiones de la leyenda también se menciona que tiene una cola de vaca que intenta ocultar. La Skosgra se manifiesta principalmente en los bosques, habita y ejerce su poder ahí. Se dice que puede aparecer de manera repentina ante viajeros y cazadores, y a menudo en los momentos más inesperados. Su presencia es especialmente notable en zonas boscosas, densas y aisladas, lejos de la civilización. Los encuentros con este personaje pueden ser tanto benéficos como peligrosos. En algunos relatos ella ayuda a los que están perdidos a encontrar el camino a cambio de favores o promesas. En otras, puede seducir a los hombres para llevarlos a su perdición, reteniéndolos en su dominio para siempre. Esta famosa Skosgra encarna la belleza y el peligro de la naturaleza salvaje. Ella es un recordatorio en sí mismo del poder indomable de la naturaleza y de los riesgos que ésta conlleva. Seductora y peligrosa, su dualidad, su belleza exterior, su deformidad oculta, simbolizan las apariencias engañosas. Recuerden ese dicho, las apariencias engañan. Representa las tentaciones que pueden parecer atractivas a primera vista, pero esconden peligros ocultos. La Skosgra tiene un significado de protección y castigo, pero también además de ayudar, puede castigar a quienes dañan su entorno, tratan de explotarla. Es una guardiana de la naturaleza, como aquellos elementales, aquellos conocidos como los elementales en los textos de Annie Besant, que es aquel texto, aquel libro conocido como Sabiduría Antigua, donde Annie Besant relata y habla sobre personajes, sobre los elementales, los personajes de la naturaleza. Recuerden que aparecen ahí los silfos, las ondas, las ondinas, todos los elfos, todos estos personajes que también son retomados en aquellas películas mitológicas como El Señor de los Anillos y todos estos, donde aparecen toda una gran variedad, toda una enorme variedad de extraordinarios personajes de estos, ¿no? Entonces, todo esto alude al misterio, a lo desconocido, a las profundidades de la naturaleza, conocidas y muchas de ellas desconocidas, aspectos que a menudo se encuentran en zonas inexploradas, donde la gente dice haber visto este tipo de personajes. Estas figuras poderosas, ambivalentes del folclore, que generalmente, fíjense ustedes, generalmente son mujeres. ¿Por qué mujeres? ¿No será que el machismo de épocas anteriores condenó a la mujer a un papel también de malignidad? Porque siempre se con estos personajes. Ustedes escucharon
las Crosga, la Yamauba, la Llorona, todas estas que mencionamos, las sirenas, todas estos personajes de los que hablamos en esta edición fueron personajes femeninos. Fíjense ustedes, las Banshees, todos estos personajes son personajes femeninos. ¿Y qué tiene que ver esto, que sean personajes femeninos? Bueno, pues que en el imaginario colectivo, entonces, se ha fijado la idea de que las mujeres son malas, ¿no? Son malintencionadas, que son personajes malignos, que bueno, pues en muchos casos traen o generan la mala suerte, generan el mal agüero, ¿no? Como estos personajes de los que hemos estado hablando en esta ocasión aquí en su programa Mundo Enigma, Misterio Digital, con su amigo y servidor Tomás López. Y bueno, esta condena que aparece posteada, para utilizar un término actual, un término moderno, esta cuestión maligna que aparece posteada en el imaginario colectivo, de donde tomamos nosotros muchos de los parámetros para vivir nuestras vidas. Entre ellos existen los parámetros místicos como estos, ¿no? Donde nosotros nos recargamos y donde se nos hace saber que, como el caso de estos personajes, si hacemos un análisis rápido, nos vamos a dar cuenta que utilizan su belleza, su voluptuosidad, su naturaleza. La naturaleza femenina detrás de todo esto es un mal augurio. La naturaleza femenina, según este tipo de folclore, y esta naturaleza femenina seduce al hombre para destruirlo. Desde los mitos bíblicos, porque son mitos también los que aparecen en la Biblia, hasta los mitos estos de los que han circulado de boca en boca en todos los pueblos de la tierra, a través de la eternidad, a través del tiempo. Esto ha circulado por toda la eternidad, y quiere decir que la cultura ha asignado un lugar de malignidad a el aspecto femenino, ¿no? al género femenino, y ha asignado un término de nobleza y de valor y de todas estas cosas al hombre. Pero la verdad es que detrás de estos mitos hay toda una intención que en algunas épocas seguramente fue más acendrada o ha sido más acendrada que otros, y por eso es tan importante que que esté ya en boga el empoderamiento femenino, ¿no? Que ya esté mucho más avanzado el empoderamiento femenino, porque esto va a equilibrar en muchos sentidos a la humanidad. Esto va a ser algo que nos va a equilibrar como humanidad, y seguramente en algún momento, cuando esté más pareja la cosa, van a dejar de ocurrir tantas atrocidades como han ocurrido hasta la fecha, porque no ha habido un siglo donde no haya habido guerras, donde no haya habido masacres, donde no haya habido asesinatos terribles por el poder, por el dinero, por todo este tipo de valores superfluos, de valores que han enfermado a la humanidad, la ambición, la codicia y todas estas cosas que han enfermado más a la humanidad que los valores femeninos que en otro tiempo se creyeron como valores malignos, y hoy nos estamos dando cuenta que hace falta para la gobernanza del mundo un equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Con esto nos despedimos esta mañana, agradeciendo en la producción y los controles a Gwendolyn Rugerio. Si les gustó el programa, si les gustó la transmisión, compártanla, denle like, mándenos nuestras estrellitas y visiten nuestros canales espejo en Instagram, Tu Mundo Enigma, en YouTube Mundo Enigma, y escuchen nuestros podcasts en iVoox y Spotify con estos y otros contenidos. Sin más por el momento, nos despedimos de ustedes, y que tengan un muy buen día el día de hoy, miércoles. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí en Radio Nesa, la radio multicultural.
somos ideas y todos tenemos algo que decir. Somos multiculturales. Radio Nesa, la radio multicultural. Se concentra en Avenida San Ángel, Colonia Vicente Villada. Código postal 57710 en el Instituto Municipal de las Bellas Artes de Ciudad Nezahualcóyotl. Radio Nesa, la radio multicultural. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.